Hola a todos, soy Ceci Dover, tu vocal coach, y en esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre la cantante Rimar, actualmente la ganadora de Indonesia Idol 2021 y su versión de I Am Telling You. Si no lo has hecho todavía, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tendrás por aquí. Si quieres colaborar con el canal, te dejo mi Patreon en la descripción. Bueno chicos, ya conocemos a Rimar en el canal porque he hecho una reacción sobre un dúo que ha hecho con Dimash Kudaibergen de la canción Unforgettable Day. En esa ocasión encontramos a una Rimar que estaba muy nerviosa, muy presionada, pero hoy Rimar ha pegado una progresión muy importante a nivel vocal, ha ganado el concurso de Indonesia Idol 2021 y quiero ver cómo ha sonado en esta versión, que es una de las canciones más difíciles de interpretar. Así que me gustaría ir paso a paso explicándolo técnicamente qué recursos vocales utiliza Rimar en esta presentación. Cascos dentro, let's go. Ya me gusta el comienzo, está metida en su rol, ya me está hablando de un alto poder interpretativo, ¿no? En voz de cabeza contenida absolutamente, ¿no? Prácticamente en un pianísimo cantando. Bien Rimar. Veo una Rimar con capacidad melismática, no sé cómo se va a desarrollar más tarde porque esta canción tiene mucho poder melismático. Lo que sí noto es esa voz con twang, es esa voz brillante. Moderado, va variando matices entre voz central y voz de cabeza y lo va llevando muy bien. Nice. Ahí es cuando más se ve el twang en la es una voz no tan ligera, es una voz más bien pesada, por eso ese pequeño melisma, esa pequeña bajada no ha sido con toda la ligereza que debiera, ¿no? Vamos a volver a escuchar donde despierta la voz, donde van creyendo hacia una mixed voice, está ubicada hacia los resonadores medios, sabe muy bien cómo hacerlo. Nice. Bueno, es como un huracán, ¿eh? Es como un huracán, Rimar. Tiene una gran voz. A pesar de su cuerpo tan pequeño, ¿cómo puede salir eso de adentro de ella, ¿no? Y para cantar esto tienes que estar muy segura de ti misma. Si no, no sería capaz de ponerse ahí frente al jurado y cantar esta canción, ¿eh? Es posible que esta canción la haya llevado a ganar el programa. Mixed voice, ahí cuando yo les hablo de la mixed voice, es una de las coloraturas más sanas a la hora de cantar, ¿no? Mucho más que el famoso belting, ¿no? El famoso estirar la cuerda más allá de su propia naturaleza y gritar, no. Lo que está haciendo Rimar está muy bien hecho, ese color de voz con twang le está ayudando y facilitando esos agudos. Vamos a verlo en el piano. No way. Vale, aquí ya estamos en la quinta octava. Es una tesitura alta, es muy probable que Rimar sea soprano. Mi y en un do sostenido 5, ¿vale? Y lo está haciendo francamente muy bien.
Mixed Voice una vez más. Ella se centra en la Mixed Voice. Me hace recordar mucho a Jennifer Hudson. Tiene esta misma técnica, ¿no? Evidentemente ha escuchado mucha black music, ha escuchado voces como Aretha Franklin o voces como Jennifer Hudson que manejan y han manejado muy bien la técnica de la mixed voice, ¿no? Potente, bien colocada, con mucho brillo y ha llegado a un La 5 en esta misma colocación. Nice. Muy buena colocación. Tiene una voz muy potente, Rimar. Tiene una voz muy afuera. Ella sabe mover el sonido dentro de la boca y sabe cuándo utilizar esa mixed voice y cuándo dejarla ir para utilizar una voz central. Es que ella ya tiene una tesitura alta por naturaleza. Aquí es un belting, ¿vale? El último que ha hecho, que es un Si4, justo al final de la cuarta octava, una nota muy complicada, lo ha hecho con tremenda maestría y la ha vibrado hasta el final la nota. Es una gran presentación, desde luego, la que está haciendo Rimar aquí, ¿eh? Aquí ha hecho un growl, vamos a volver a verlo. I'm telling you, ese es un growl. Muy bien, está demostrando muchísimos efectos vocales, pero se centra más que nada en esa facilidad para dar esos agudos en mixed voice. La tiene muy bien desarrollada, ¿eh? Suena a mí me encanta cómo suena. Bien el melisma, lo único que ha calado un poquito de la nota, pero vamos, no tiene prácticamente importancia, ¿eh? Nice. No. Esa es la parte. No. En este mío, o sea, le hizo más hincapié a todo lo que era el ataque, ¿no? El ataque melismático ascendente para llegar al no. Cuando llegó a esa nota, pues llegó un poquito desinflada, pero muy bien igual. Otro efecto. Living with her. Una breathy voice. ¿Vale? Utiliza mucho, lo lleva muy bien la transición, es muy limpia para hacer transiciones, muy bien. Sing it, girl. Tengo los pelos como escarpias. Oh, esto me ha gustado mucho. Vamos a volver a escucharlo. Uy, cómo me gusta. Oh, madre mía. Nice. Yes. That's right. Esto me encanta. Yeah. Esto es un plena mixed voice. Es tan maravilloso ese sonido que tiene. Es que me encanta, ¿eh? Madre mía, qué sorpresa me he pegado con Rimar. Es un La 5 en plena mixed voice. Suena muy black, me encanta, me gusta mucho. Es que a mí me gusta mucho este tipo de sonidos.
Momento. Mucho, mucho, mucho. A ver, aquí me ha faltado un poquito de glissando. A ver, me ha faltado un poquito. Ha sido un poco brusco el cambio. Vamos a escucharlo de vuelta. En Love Me. ¿Ves? El cambio. El cambio tendría que haber sido un poquito más arrastrado, no tan abrupto. Love. Lo ha hecho diferente, ¿vale? De un do sostenido a un re. Uf. Aquí tal vez haya querido hacer algún melisma un poquito más ágil, pero está dando mucha presión a la voz, mucha. Entonces se dificulta muchísimo para hacer melismas cuando uno está empujando tanto como en este momento lo está haciendo ella, ya llegando al final de la canción. Flamante ganadora de Idol Indonesia 2021 y ahora veo por qué. A ver, ha sido brillante, ha sido una presentación completamente brillante la de Rimar. Son pequeños matices ya para perfeccionar la canción, pero ha sido una interpretación tremendamente buena, chicos. Creo y le auguro una carrera brillante. Es muy buena en lo que está haciendo, chicos, así que estoy encantadísima de haberla podido escuchar nuevamente. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones, uniros a Patreon, que les dejo el enlace por aquí para que me puedan ayudar a continuar con estos análisis. Les mando un besito enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!